Hola chicos, bienvenidos otro día más, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy os explicaré qué son el soporte de la resistencia y cómo spotearlos en el mercado, ¿vale? Antes de empezar, quería decir que tengo mi comunidad de Discord y todas mis redes sociales ancladas en la descripción. Bueno, estarán en la descripción. Así que para el que quiera saber más y quiera aprender un poco más de trading, sobre todo lo básico, que entre a mi comunidad de Discord, donde yo puedo ayudarle y puedo responder a todas las preguntas que me podáis hacer. Así que, nada, dicho esto, vamos a empezar diciendo que para poder spotear el soporte y la resistencia tenéis que entender las tendencias del mercado, ¿vale? La estructura del mercado, como está en mi último vídeo de YouTube. Podéis verlo si queréis, está en mi canal. Y para poder entenderlo, básicamente, para que se os haga más fácil, ¿vale? Vamos a decir que la resistencia es como un techo y el soporte es como un suelo, ¿vale? En este caso, si yo hago este dibujo de aquí, ¿vale? Aquí podemos ver que la resistencia, ¿vale? Es un techo y el soporte un suelo, ¿vale? Esto es muy fácil de ver. Lo voy a explicar rápido, no quiero que sea muy largo el vídeo porque bueno, son cosas básicas, pero sí que hay mucha gente que no lo sabe y está muy bien saberlo porque a medida que vas viendo más y más los soportes y las resistencias, te puede ayudar mucho a la hora de analizar el dónde entrar, dónde salir y todo esto. Vale, dicho esto, voy a añadir una cosa y es, a ver dónde tengo aquí el texto, vale, y es que la resistencia está en blanco, aquí, vale, vale, la resistencia es donde, donde hay vendedores empujando el, bueno, voy a ponerlo un poquito más, voy a moverlo para acá, hacerlo más pequeño esto. Hay vendedores empujando el precio hacia abajo, ¿vale? En la resistencia, que sería el techo. Y en el soporte, ¿vale? Que sería el suelo, hay compradores empujando el precio hacia arriba. Ahora entenderéis mejor esto con el ejemplo que os voy a poner aquí, ¿vale? Como os he dicho antes, para poder entender el soporte y la resistencia necesitáis entender la estructura del mercado, ¿vale? Y cuáles son tus altos, cuáles son tus bajos, ¿ok? Hablando de, o sea, poniendo en prueba, o sea, poniendo en práctica, perdonad, lo que acabamos de decir, en este ejemplo de aquí, ¿vale? Podemos ver cómo estamos en una tendencia alcista y el precio sube hacia arriba, se para y crea este retroceso, ¿vale? En el momento en el que se para, tú aquí puedes deducir, ¿vale? O bueno, deduces que hay vendedores en este precio, ¿vale? Aquí como podéis ver en 25.690 eh, hay vendedores que han empujado el precio hacia abajo, ¿ok? ¿Esto qué quiere decir? Que todo, si el precio supera esta zona como ha hecho aquí, ¿vale? Significa que ya no hay vendedores que soporten el precio hacia abajo y los compradores se hacen más fuertes, ¿vale? Esto en un caso alcista. Entonces, tenemos que llega a una resistencia donde los vendedores empujan el precio hacia abajo, ¿vale? Y aquí, en esta zona de aquí, el precio se para y vuelve hacia arriba. En el momento en el que se para, sabemos que aquí hay compradores empujando el precio hacia arriba, ¿vale? Diciendo que a partir de aquí el precio no va a bajar más, ¿vale? Esto en un caso alcista.
Entonces tendríamos nuestro soporte y resistencia, que en un futuro, ¿vale? Lo voy a dibujar así para que lo entendáis mejor. Esa resistencia, ese techo, cuando se rompe, vuelve, ¿vale? Aquí crearía otra resistencia y el precio en el retroceso puede utilizar ese suelo, perdonad, ese techo que ahora se convertiría en suelo, ¿vale? En soporte. ¿Ok? Simplemente es eso es lo más básico de soporte resistencia. Ahora os pondré ejemplos en las gráficas reales, ¿vale? Y os voy a poner un ejemplo también en un mercado bajista. Tenemos que el precio baja, se para, se va hacia el otro lado, ¿vale? Y aquí nos indica que hay compradores en este suelo que han comprado el precio hacia arriba y lo han cambiado de dirección, ¿vale? Entonces tenemos este cambio de dirección y pum, en esta parte de aquí el precio se para y cambia de dirección, indicando que aquí hay vendedores y se crea una resistencia, ¿ok? En una tendencia alcista, como dije en el vídeo pasado, en una tendencia alcista lo que queremos ver es cómo los bajos más altos son protegidos, ¿vale? No se rompen, y los altos más altos son violados, cada vez son más altos, ¿vale? Como podéis ver, hay un alto, hay un bajo más alto que el anterior y el precio rompe el último alto, indicando que el precio está alcista, ¿vale? Bueno, viceversa, al contrario, en una tendencia bajista, ¿ok? Tenemos que los bajos son los que tienen que ser violados si queremos estar en una tendencia bajista y los altos son los que tienen que estar protegidos, ¿vale? Este alto tiene que estar protegido, este alto tiene que estar protegido, ¿vale? Y así sucesivamente. En el momento en el que este alto sea violado, el precio ya te está indicando que ya puede haber cambiado de tendencia y podrías buscar compras ya, ¿vale? ¿Cómo puedo poner este ejemplo con el soporte de resistencia? ¿Vale? Aquí podemos ver, voy a borrar todo esto para que lo podáis ver. Podemos ver aquí un soporte, ¿vale? El precio se paró, los compradores entraron, cambiaron de dirección el precio, ¿vale? Que si arrastramos aquí podéis ver cómo el precio lo rompe el último bajo, ¿vale? Y utiliza ese suelo de techo, ¿vale? Y así sucesivamente. Entonces, lo que no queremos ver es estos altos romperse, ¿vale? Que en este caso sería una resistencia. Os lo estoy dibujando así para que lo entendáis, ¿vale? Voy a cambiarlo así. Una resistencia que rompe, ¿vale? Y utiliza esa resistencia de suelo, ¿ok? Básicamente es eso. Recordad que en la resistencia es donde hay vendedores empujando el precio hacia abajo y el soporte es donde hay compradores empujando el precio hacia arriba, ¿vale? Ahora os voy a poner ejemplos aquí voy a borrar todo esto. Os voy a poner ejemplos aquí en el Nasdaq para que lo podáis ver. Mira, vamos a empezar por esta parte de aquí. Podéis ver cómo el precio sube, crea un impulso, crea un impulso y el precio se para aquí y cambia de dirección, ¿vale? Indicando que aquí hubieron vendedores que empujaron el precio hacia abajo, ¿vale? ¿Qué hace el precio? Baja, 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 baja y hay un punto en el que se para, ¿vale? Se para y cambia de dirección, indicando que hay compradores aquí que empujan el precio hacia arriba. Y como podéis ver, podemos ver que estamos en un estado alcista. ¿Por qué? Porque el último alto fue roto, ¿vale? Lo voy a marcar así. El último alto fue roto y el último bajo nunca ha llegado a ser violado, ¿vale? Veis que el bajo
anterior es más bajo que el de ahora. O sea, sí, el bajo anterior es más bajo que el de ahora. Este es más alto. ¿Vale? Y así sucesivamente. Podéis ver cómo rompe otra vez. ¿Vale? Rompe el último alto. ¿Y qué hace el precio? Se para. ¿Vale? Aquí hay. Una vez los compradores ven que son más fuertes que los vendedores, rompen la zona y hay un punto en el que hay vendedores diciendo no, a partir de aquí no vais a pasar y cambian la dirección. ¿Y qué hace el precio? Utiliza esa resistencia de soporte y vuelve a romper. ¿Vale? Y vuelve a retroceder y mirad si hago así. Esa misma zona de resistencia se utiliza de soporte 2 veces. Y simplemente es eso. O sea, bueno, parad el vídeo todas las veces que queráis, miradlo todas las veces que queráis, pero básicamente es... Tengo una estructura alcista, ¿vale? Mis zonas de resistencia es donde el precio me ha hecho ver que hay vendedores, ¿vale? Y las zonas de soporte son zonas que me ha visto, que el precio me ha dicho que hay compradores, ¿vale? Y si arrastro, se puede ver como esa zona de que había vendedores, una vez pasada, ¿vale? Los vendedores no dejan que pase esa zona porque a partir de aquí abajo, cuando el precio sobrepasa, ¿vale? Si el precio hubiese hecho así, a partir de aquí abajo, de aquí a aquí, todo esto es zona de vendedores. Los vendedores son más fuertes, ¿vale? Aquí el precio te indica que los vendedores son más fuertes que los compradores. Por eso los compradores no hacen que pase esa zona, porque si no, los vendedores podrían vender el precio hasta aquí abajo, que están los próximos compradores. Pero bueno, eso ya es más avanzado, ya lo explicaré más adelante. Lo básico es eso, que entendáis que hay zonas y soportes. Mira, si yo hago así, ¿vale? Esa misma zona donde hay compradores y vendedores, como está por encima, los compradores son más fuertes y mira, el precio coge, pum, rebota y se va para arriba en esa misma zona. Y así lo podemos hacer sucesivamente. Aquí podéis ver cómo el precio rompe, ¿vale? Tenemos esta zona de esto no es, esta zona de soporte, el precio rompe y en este punto de aquí el precio cambia totalmente de dirección, ¿vale? Indicándome que aquí hay vendedores que empujan el precio hacia abajo. Si yo arrastro esto, podéis ver cómo el precio, a medida que van pasando los días y todo, va actuando sobre esa zona, esa misma zona que aquí había vendedores. Como podéis ver que aquí hay vendedores, empujan el precio hacia abajo. Pum, llega hasta aquí, los vendedores dicen, pum, voy a enviar el precio hacia abajo. Y otra vez, y otra vez. Una vez que el precio pasa y rompe la zona de los vendedores, significa que los compradores son más fuertes. ¿Y qué hacen los compradores? Pum, venden y compran el precio hacia arriba. ¿Ok? Y así, y podéis ver cómo está por arriba el precio, ¿vale? Los compradores son más fuertes, pero en el momento en el que el precio sobrepasa por debajo de esta zona, ¿vale? Fijaos que los vendedores, ¿vale? Porque aquí había vendedores, como he dicho antes. Aquí hay vendedores porque empujan el precio hacia abajo, hay vendedores, y en el momento en el que sobrepasa el precio hacia abajo, los vendedores, ¡pum!, pasan el precio hacia abajo. Llega otra vez, los vendedores actúan otra vez. Y el momento en el que rompe hacia arriba, los compradores vuelven a empujar hacia arriba, ¿vale? Y así todo el rato. Mira, puedo mover aquí, esta zona, ¿veis? Hay un impulso. En este punto de aquí el precio cambia de dirección, ¿vale? Aquí tenemos nuestra resistencia y podéis ver cómo esa misma zona, resistencia, los vendedores actúan, llegan aquí, vendedores actúan y por encima de esta zona compradores actúan. ¿Veis? Por encima los compradores actúan y llega aquí, los vendedores intentan actuar aquí llevando el precio hacia abajo, pero los compradores tienen más fuerza y suben el precio hacia arriba. ¿Hacia dónde? Si os fijáis, esta zona
hay otra zona aquí. ¿Y qué hacen los compradores? Una vez sobrepasan esta zona donde había vendedores, ¿a dónde van? ¿Cuál es la siguiente zona? A donde están los siguientes vendedores. ¿Vale? Soporte y resistencia, chicos. Si tenéis alguna duda, de verdad, habladme por Discord. Os dejo mi comunidad de Discord en la descripción, os dejo mi Instagram, os dejo mi TikTok, habladme por donde queráis y yo os ayudaré en lo que sea, ¿vale? Así que nada, dejamos esto por hoy, no quiero alargar mucho el vídeo y si tenéis alguna duda, ya os he dicho, habladme y nada, nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.